¿Y si te dijera que la guerra comercial no es realmente por el comercio? Piénsalo un momento. Cada vez que escuchamos hablar de nuevos aranceles, sanciones o restricciones, parece que el mundo se está desmoronando. Los titulares gritan crisis, las bolsas tiemblan, los analistas se desesperan y tú, desde tu casa, crees que todo esto va de productos, industrias o balanzas comerciales. Pero la verdad puede ser mucho más inquietante. Lo que ves es un teatro, una puesta en escena cuidadosamente diseñada para que miremos hacia donde conviene, mientras el verdadero conflicto se libra en otro plano. La guerra comercial entre Estados Unidos, China y el resto del mundo no empezó con Trump, ni con Biden, ni con Xi Jinping. Lo que empezó fue la función. Una función donde cada medida proteccionista, cada represalia, cada cumbre fallida es parte del guión. Y como en todo buen espectáculo, hay actores, hay decorado y hay un público que necesita sentir algo para seguir enganchado. Miedo, patriotismo, rabia o esperanza. Todo esto tiene una lógica. La lógica del comportamiento humano. Porque cuando un país como Estados Unidos impone aranceles del 20 o del 25% a productos chinos, no solo está buscando proteger a su industria, está enviando una señal, está generando una narrativa, está creando un enemigo visible. Y eso, en términos de psicología política, es oro puro. El enemigo externo cohesiona, justifica decisiones impopulares, mueve votos y, sobre todo, distrae. Durante la administración Trump, los aranceles fueron anunciados con bombos y platillos. Cada nuevo tuit era una bala más en esta guerra verbal. Pero si lo analizas desde la economía conductual, lo que realmente importaba no era el efecto directo sobre el comercio, sino el impacto en la percepción pública, es decir, el framing. Cambiar el marco mental con el que el ciudadano medio interpreta su realidad. El empleo cae en Michigan, es culpa de China. Las fábricas cierran en Ohio, es por la competencia desleal extranjera. La inflación se desboca. Nada que ver con los estímulos monetarios o la cadena de suministros. Son los chinos que manipulan su moneda. El framing perfecto. Se trata de encontrar un culpable fuera para justificar errores dentro, pero esto no es exclusivo de Estados Unidos. China también juega el mismo juego. Cuando Washington impone restricciones a semiconductores o paneles solares, Pekín responde no solo con medidas, sino con símbolos, como restringir la exportación de galio y germanio, dos minerales clave en la industria tecnológica. China no responde solo con números, responde con narrativas. El mensaje es claro: podemos hacerte daño si queremos. Y eso, en el tablero geopolítico, vale más que cualquier tratado. Además, hay un elemento clave que casi nadie menciona: el ritual de negociación. En toda guerra comercial hay amenazas, represalias, reuniones fallidas y al final, una cumbre, una tregua, un acuerdo. ¿Te suena? Es el clásico arco narrativo de tensión, clímax y resolución, como una serie de Netflix que siempre te deja con ganas de ver el siguiente episodio, y es que muchas de estas tensiones están diseñadas para ser resueltas, para que los líderes aparezcan como salvadores, como negociadores duros que luchan por su pueblo y traen la paz, una coreografía política que se repite una y otra vez. Pero si vamos un paso más allá, vemos que todo esto tiene consecuencias mucho más profundas. Porque mientras el foco mediático está puesto en los aranceles al acero o los subsidios a los coches eléctricos, las verdaderas transformaciones están ocurriendo detrás del telón. Las empresas están moviendo sus cadenas de suministro. Vietnam, México, India están ganando protagonismo no porque haya una lógica estrictamente comercial, sino porque la incertidumbre, esa que se crea artificialmente, obliga a rediseñar toda la geografía de la producción global. Esto tiene implicaciones brutales. Por ejemplo, se estima que más del 40% de las empresas estadounidenses que fabricaban en China empezaron a buscar alternativas desde 2020. ¿Por qué? Porque las reglas del juego ya no son estables, porque el riesgo político, esa percepción volátil que no se ve en los balances contables, se ha convertido en una variable crítica. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. La guerra comercial funciona como una herramienta para reordenar el mundo, para redirigir flujos de inversión, para reconfigurar alianzas, para moldear el futuro según los intereses estratégicos de las grandes potencias. Y mientras tanto, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno, somos la audiencia, los que miramos el espectáculo, debatimos en redes, tememos por el precio del iPhone o celebramos que ahora se fabrican chips en casa. Somos parte del guión, aunque no lo sepamos. Pero lo más peligroso de este teatro no es solo que nos engañe, es que nos acostumbra, nos hace normalizar la tensión. Asumimos que vivir con amenazas, sanciones, bloques comerciales en disputa y discursos bélicos es parte del paisaje. Y eso, psicológicamente, cambia nuestras expectativas. Nos vuelve más propensos a aceptar políticas proteccionistas, autoritarias e incluso beligerantes, en nombre de la seguridad económica. Por eso, cuando analizamos esta guerra, no deberíamos preguntarnos solo quién gana más exportaciones o quién protege mejor su industria. Deberíamos preguntarnos quién está escribiendo el guión,
¿Quién diseña las escenas que todos estamos viendo? Porque si todo esto es un espectáculo, alguien está detrás de las cámaras. Y lo que más debería inquietarnos es que ese alguien entiende muy bien cómo funciona nuestra mente, cómo reaccionamos al miedo, a la escasez, al nacionalismo, cómo nos mueven las emociones más que los datos, y cómo con una buena narrativa se puede justificar lo injustificable. Y ahora que hemos visto el decorado, los actores y el guión, es hora de hablar de lo que realmente está en juego. No se trata solo de comercio, se trata de poder, pero no poder económico, sino psicológico. Y en esa guerra, las armas no son misiles ni tratados. Son ideas, palabras, símbolos, miedos. Vamos a desentrañar cómo el miedo se convierte en política, cómo la información se convierte en control y cómo todos estamos participando sin querer en una guerra que no vemos. Vivimos en un mundo donde la economía ya no se entiende sin emociones. Y no hablo solo de las decisiones individuales, como comprar o no comprar un coche eléctrico, hablo de cómo el miedo, la ansiedad y la incertidumbre se han convertido en herramientas de control, porque lo que antes era una guerra de aranceles, hoy se ha convertido en una guerra de percepciones. Y en esa batalla, el miedo es el arma más poderosa. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Estados Unidos decía que China manipulaba su moneda, robaba propiedad intelectual, subsidiaba a sus empresas de forma desleal y del otro lado, China respondía acusando a Estados Unidos de querer frenar su desarrollo, de practicar una forma moderna de imperialismo económico. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos, o tal vez ninguno, porque la cuestión no es lo que es verdad, sino lo que parece verdad. Y ahí entra en juego la guerra psicológica, una guerra donde lo importante no es lo que haces, sino lo que haces sentir. Cuando en 2024 la administración Biden impuso nuevos aranceles a los coches eléctricos chinos, el impacto económico directo fue debatible, pero el impacto emocional fue inmediato. Las acciones de varias empresas tecnológicas se desplomaron. Los medios hablaron de nueva guerra fría, y millones de personas comenzaron a replantearse en qué mundo estaban viviendo. Esto no es casualidad, es diseño, porque en la economía conductual sabemos que las personas toman decisiones irracionales cuando sienten miedo. Compran más rápido, aceptan restricciones, renuncian a derechos. Y eso, aplicado al comercio internacional, significa que los ciudadanos no solo aceptan guerras comerciales, las piden. Reclaman medidas duras contra el enemigo externo, aunque eso encarezca sus productos. Aunque eso genere inflación. Aunque eso les perjudique a largo plazo. Es la lógica de la amenaza. Y funciona. Un estudio del MIT demostró que cuando las personas sienten que su país está bajo ataque, están dispuestas a aceptar políticas más proteccionistas y menos democráticas, con tal de sentirse seguras. Ese es el verdadero terreno de la guerra psicológica. No el acero, no los microchips, es la mente. Es conseguir que millones de personas crean que están bajo amenaza, para que acepten decisiones que en otra circunstancia jamás permitirían. Pero esto no es solo cosa de Estados Unidos o China. Miremos a Europa. La Unión Europea, tradicional defensora del libre comercio, ha empezado a hablar de autonomía estratégica. Ha creado un nuevo vocabulario donde las palabras resiliencia, seguridad económica y soberanía industrial han sustituido al viejo discurso de la eficiencia y la competitividad. ¿Por qué? Porque el miedo vende, porque la narrativa de que dependemos demasiado de China ha calado hondo. Y aunque muchas de esas dependencias son reales, la forma en la que se presentan importa más que los datos. En 2023, un informe filtrado de la Comisión Europea alertaba de que el 86% de las tierras raras procesadas en la UE venían de China. ¿Es preocupante? Claro. ¿Es una bomba psicológica? También, porque se presenta como una amenaza inminente, cuando en realidad hay alternativas, existen reservas en otros países y el mercado puede adaptarse. Pero eso no importa. Lo que importa es que la sensación de peligro activa una respuesta emocional, y esa emoción genera acción política. China también juega este juego. Su control sobre minerales críticos, su posición dominante en la cadena de valor de las baterías, sus gigantes tecnológicos, todo eso se convierte en narrativa, un mensaje al mundo. Es su forma de decir, podemos asfixiarte si queremos. Y aunque en la práctica rara vez lo hacen, el solo hecho de que puedan ya es suficiente para generar miedo. El miedo es tan poderoso que ha transformado la manera en que los gobiernos piensan su economía. Hoy, casi todos los países están rediseñando sus estrategias industriales no por razones de eficiencia, sino por razones de seguridad. Hablamos de friendshoring, de reshoring, de cadenas de suministro resilientes. Palabras que suenan técnicas, pero que esconden un mensaje claro. Ya no confiamos en nadie, y esta desconfianza no es gratis, tiene coste. Una investigación del Peterson Institute for International Economics estimó que la fragmentación económica mundial, que estudia qué pasaría si cada bloque comercial se encierra en sí mismo, podría reducir el PIB global en hasta un 5%, 5 puntos.
Eso es más que la crisis de 2008. Pero lo estamos aceptando, porque nos han convencido de que la seguridad es más importante que la prosperidad. Y aquí viene lo más perverso. Cuanto más miedo sentimos, más dependemos de quienes dicen protegernos. El gobierno se vuelve más fuerte, las empresas nacionales ganan privilegios. Y tú, como ciudadano, te vuelves más dócil. Esto no es teoría, es práctica. En China, el discurso del asedio tecnológico ha justificado políticas autoritarias y control férreo sobre la economía. En Estados Unidos, la necesidad de competir con China ha sido usada para justificar subsidios millonarios a empresas nacionales. Subsidios que, curiosamente, benefician a los mismos gigantes que antes criticaban. ¿Y en Europa? El miedo a la dependencia ha permitido aumentar el gasto militar, controlar inversiones extranjeras y aprobar leyes que favorecen a empresas locales en nombre de la resiliencia. Pero no nos equivoquemos, esta guerra no solo se libra en los pasillos del poder, también está en tu bolsillo. Cuando aceptas pagar más por productos hechos en casa, cuando justificas una inflación por razones geopolíticas, cuando aplaudes que tu país prohíba una app extranjera, estás participando. Estás tomando partido en una guerra que no ves, pero que te atraviesa. Se trata de que sepas que la información que recibes está filtrada. Que las decisiones que tomas no siempre son racionales. Que los discursos que escuchas están diseñados para activar emociones, porque si lo sabes, puedes pensar mejor. Puedes decidir mejor. Así que la próxima vez que escuches que China es el gran enemigo, o que Estados Unidos está protegiendo sus intereses, o que Europa debe ser más fuerte, pregúntate, ¿lo estoy viendo todo o solo estoy viendo lo que quieren que vea? Porque esta guerra no se gana con armas ni tratados, se gana con consciencia. Y ahora que la tienes, ¿qué vas a ver hacer con ella? Te leo en comentarios. Si quieres entender cómo el poder se mueve en silencio, cómo las decisiones que tomas cada día están moldeadas por fuerzas invisibles, este canal es para ti, porque en un mundo lleno de ruido, lo más valioso es encontrar quien te ayude a pensar con claridad. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en la próxima historia. Una historia que quizás ya te está afectando, sin que lo sepas.